Ahora seguimos con el concepto, con lo que dijimos que íbamos a ver, que es la transmisión del calor. Hay tres tipos de transmisión del calor que vamos a ver, son la conducción, la convección y la radiación. Pero antes que eso vamos a empezar con el concepto de flujo, o sea, el traspaso de una sustancia, en principio, o de energía a través de una superficie. Y esto vendría a ser, o está simbolizado acá con la letra phi, y viene a ser el producto escalar del vector superficie por el vector de la sustancia que está representando la sustancia que está atravesando la superficie. O sea, en otras palabras, o sea, esto sigue la definición de producto escalar como habíamos visto, pero en otras palabras nos interesa el flujo o la cantidad de sustancia o de energía que está pasando en forma perpendicular a la sustancia. Entonces, en ese caso, los vectores, o sea, el vector superficie se representa con un vector que es perpendicular a la superficie. Entonces, cuando A es perpendicular a la superficie, o la proyección de A que sea perpendicular a la superficie, nos va a dar un coseno igual a 0. Y va a ser 1. Como dije, hay distintos tipos de flujo. Nosotros vamos a hablar del flujo en principio de partículas, y acá podemos englobar a la energía también, porque podemos hablar o podríamos hablar de fotones, considerarla como fotones y ya. En la unidad de tiempo. Entonces, primero que nada vamos a ver, o sea, muy someramente, esto no pretende ser una definición precisa o una explicación precisa del fenómeno, pero es lo vamos a usar o vamos a hablar de esto, y por lo menos para tener alguna idea de qué estamos hablando. Primero consideramos n el número de partículas que se transportan en la unidad de volumen. Y por otro lado, la posición, si tenemos un régimen estacionario, va a ser igual a la velocidad por el tiempo, o en general va a ser igual a la velocidad por tiempo, ¿no? Pero en este caso podemos considerar un régimen estacionario porque la velocidad la vamos a considerar como constante. Entonces el número de partículas que atraviesa la superficie en un intervalo de tiempo va a ser directamente phi igual al número de partículas en la unidad del tiempo por el volumen, ¿no? Porque acuérdense que este n era dividido el volumen unitario, ¿no? Entonces este volumen es directamente la sección transversal por la distancia recorrida, que es x, y x no es más que v por t. Entonces podemos simplificar las t y nos queda n por la superficie, por la velocidad de estas partículas. Ahora, esencialmente vamos a ver en el caso de la energía que lo vamos a escribir como sigue: Q sobre T, sería el flujo de calor. En ocasiones también esto sería el equivalente a R, a una potencia transmitida. Pero bueno, en muchos de los libros aparece todavía Q sobre T en lugar de potencia. Y por otro lado, la densidad de flujo es cuando dividimos esa potencia por el área transversal que está atravesando. Entonces serían las expresiones que vemos ahí en azul. Entonces vamos a los mecanismos de transmisión del calor. Uno, como dije, es la conducción, o sea, las moléculas vibran, se hace solamente en sólido, vibran del lado con mayor temperatura, y esa vibración se va transmitiendo a través de la red cristalina del sólido hacia la parte más de menor temperatura. Esa es la forma de transmisión del calor más lenta o menos eficiente.
Cuando hablamos de metales, entonces ahí los que se están moviendo como si fuesen dentro de un fluido, dentro de un gas, o como si fuese un gas dentro de un cilindro, por ejemplo, donde el cilindro sería la superficie del sólido y el gas serían los electrones, entonces esa sería una conducción más eficiente y así se transmiten, digamos, los electrones van transportando la energía dentro de la red cristalina sin perder la forma, el cuerpo, ¿no? Y por otro lado tenemos la convección, que esa transmisión de calor se da en fluidos. Y acá tenemos el movimiento que ocurre naturalmente ya de las moléculas del fluido debido a los cambios de densidad que existen entre la parte más de mayor temperatura y la de menor temperatura. Y ahí tenemos la convección natural, que sería si, por ejemplo, le ponemos leche fría al té caliente y lo dejamos ahí un ratito, se produciría la convección natural. En cambio, si agarramos la cucharita y revolvemos, sería una convección forzada, lo mezclamos más rápidamente. Finalmente, la radiación, que es una transmisión de calor o de energía en realidad, en forma de ondas electromagnéticas y emana de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos. Todos los cuerpos en general emanan cierta radiación, como habíamos dicho, cuando hablamos de la temperatura absoluta. Todo cuerpo que esté por encima de 0 grados Kelvin tiene cierto tipo de radiación. Obviamente, cuanto más lejos del cero estamos, más se irradia y afecta al entorno. Muy bien, entonces acá estamos en la conducción, que es esencialmente lo que dije hace un rato. Tenemos la vibración molecular por un lado y por otro lado la transmisión debido a que se va transportando la energía con los electrones, que ellos se pueden mover como si estuviesen en un recipiente. El recipiente sería todo el sólido y los electrones pueden moverse libremente dentro de ese sólido, que sería en el caso de los metales, ¿no? En el caso de los aislantes, los electrones ahí no se podrían mover y solo se permite la vibración molecular. En todos los casos vamos a tener siempre una parte con mayor temperatura, una parte con menor temperatura, entonces el calor va desde la parte de mayor temperatura a la de menor temperatura. Entonces con esto podemos tener la ley de Fourier. O llegamos a la ley de Fourier, que esencialmente es esa pequeña ecuación que hemos visto anteriormente y que vamos a ver de nuevo. El calor difundido en la unidad de tiempo va a ser proporcional a la gradiente de temperatura, digamos, o a la diferencia de temperatura. También proporcional a la superficie transversal que tiene que atravesar e inversamente proporcional al espesor que tiene que atravesar. Hay varios, habíamos visto que tenía una K la ecuación, que la constante de conducción, de la conductividad térmica, digamos, del material particular. Y acá tenemos diferentes valores de constante. En los libros de física vamos a encontrar diferentes tablas, pero poniendo constante conductividad térmica de materiales en Google vamos a encontrar una cantidad como esta, digamos, una de las tantas tablas que pueden encontrar en Google o en los libros de física. Obviamente la conductividad va a cambiar si pasamos a otro estado de la materia. O sea, dejaríamos de tener ese tipo de conductividad. En todo caso, por ahí nos preocuparíamos más de la coeficiente de en vez de conductividad térmica, de convección, digamos.
Y bueno, los metales, como ven, son los números más grandes que tenemos. Y por ejemplo, el corcho, no sé, parafina, vidrio, son diamantes es grande, ¿no? Pero los ladrillos, el amianto, la madera, son números muy bajos, y los metales, el acero, bronce, latón, estaño, mercurio, plata, son valores muy altos, cobre, son los que mayor transmiten el calor. Entonces, como dije, tenemos la ecuación acá de la ley de Fourier. Perdón por irme para atrás, era un pequeño blanco, digamos, en la mente. Y tenemos la ecuación de transmisión del calor por conducción, o sea, la constante de la conductividad térmica, el área transversal que tiene que atravesar, el espesor que tiene que atravesar, y la diferencia de temperatura entre la parte más caliente o de mayor temperatura y la de menor temperatura. Y bueno, esencialmente es aplicar, digamos, la ecuación esa, el problema, y tenemos la solución. Acá nos pide que calculemos el flujo de calor a través del tabique de una habitación, o sea, la pared de una habitación de 34 centímetros de espesor, siendo las temperaturas interior y exterior de 22 grados Celsius y 5 grados Celsius. Eso sería un día de invierno como tuvimos hace poco, o tal vez como tengamos todavía, y obviamente no es el caso del verano nuestro. Entonces tómese como valor de la conductividad de la mampostería, en este caso 0,25 vatios sobre metro sobre grado Kelvin. Bueno, ahí directamente podemos sacar el gradiente de temperatura, o el delta de T sobre delta de X sobre el espesor, ¿no? El espesor es 34 centímetros, el delta de T tenemos que hallarlo, 22 menos 5 serían 17. Hacemos la cuenta y directamente fíjense que lo que le decía al comienzo cuando hablamos de la temperatura, directamente transformamos esos grados Celsius en grados Kelvin porque tenemos el delta. Entonces, la otra cosa lo que nos está pidiendo es calcular el flujo de calor, en este caso la densidad de flujo, porque no nos da la superficie, no nos queda más remedio que calcular el flujo de calor por unidad de superficie. Entonces, pasamos la superficie al otro lado y solo nos queda multiplicar el gradiente ese que obtuvimos por la constante. Y ya. Bueno, esta conducción del calor térmica es esencialmente, y acá no voy a ahondar tampoco mucho en este tema, pero ya lo dejo expresado, es esencialmente lo que vamos a ver más adelante en electricidad. La resistencia térmica se puede escribir de esta forma. Entonces nuestra ecuación de la ley de Fourier se puede escribir, o la resistividad térmica se puede escribir de esta forma. Entonces nuestra ley de Fourier se puede escribir exactamente como vamos a ver después la ley de Ohm. Esencialmente son la misma ley en el fondo. Explica más o menos la misma, o sea, la expresión va a ser muy parecida. ¿Para qué digo esto? A pesar de que son una es la ley de Ohm para electricidad y la otra es la ley de Fourier para la energía térmica o para el calor, esencialmente es la misma. Si ustedes aprenden, o si uno aprende a ver esa relación o esa semejanza, digamos, el número de ecuaciones que uno
debería, o que en principio no deberíamos aprender una memoria, sino aprender a deducirla, se reduce enormemente y son 3 o 4 temas los que estamos viendo en mecánica, en termodinámica, en electricidad, etc. Vamos viendo el mismo, más o menos fenómenos semejantes o muy parecidos, o el mismo fenómeno en distintas áreas de la física. Bueno, acá tenemos la analogía entre analogía térmica y eléctrica. Lo mismo pasa en hidráulica. Vamos a ver esencialmente la misma ecuación. Y bueno, acá este ejemplo yo se lo voy a dejar a ustedes, yo voy a pasar de largo esto, pero acá nos habla justamente de la suma de la resistencia térmica. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos resistencias colocadas en serie? Y lo que pasa en la ley de Ohm cuando tenemos resistencias eléctricas colocadas en serie. Esencialmente la misma solución, la misma manera de resolver las cosas. Las unidades en todo caso cambian un poco o difieren un poco, pero la idea básica, el álgebra, va a ser idéntica. Acá tenemos cuando tenemos resistencias térmicas y resistencias eléctricas colocadas en paralelo, exactamente lo mismo, digamos, el mismo tipo de solución